Buenas a todos, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a este encuentro dentro de Panorama Neutral. Eh, Vamos a estar conversando en esta oportunidad sobre producción musical, sobre el rol del productor musical en esta era. Justamente para comenzar, un poco pensando en el contexto actual. En tu caso, Vicky, ¿cómo ha sido en este momento afrontar el trabajo de producción? ¿Has podido hacerlo? ¿Te has llevado un poco el estudio a tu casa? ¿Has ido a trabajar al estudio? ¿Cómo ha sido para ti estas semanas? Por suerte tenía un par de proyectos que he podido seguir trabajando, como el disco nuevo de Haces Falsos, que van a sacar dos discos al mismo tiempo. Y ahora justo estamos en la parte más de edición, de mezcla, y he podido trabajar como en eso, realmente para producir. No mucho, porque también hay una parte, o sea, al menos para mí la parte más importante es como presencial. Entonces, más que nada he podido estar trabajando en mezcla y en edición, pero tengo la suerte de poder estar trabajando en eso. Bien, bien. ¿Y eso lo has hecho desde tu casa? ¿Has podido Sí, llevarte el mini estudio, digamos? sí, tengo un sistema montado en la casa con el que puedo seguir trabajando, por suerte. Perfecto, perfecto. En tu caso, Cristian, ¿cómo viene siendo el trabajo? ¿A- ¿Estás en tu casa trabajando? ¿Has estado yendo al estudio? ¿Te ha afectado algo emocionalmente, anímicamente en el trabajo, toda esta situación de ciencia ficción? Yo creo que a todo el mundo nos ha afectado mucho, ¿no? No sé si hay alguien que no le haya afectado. Sí, bien. Pero sí, yo he podido seguir trabajando. Empecé cuarentena en la mitad de marzo, a comienzos de marzo, y estuve terminando un pedazo del disco nuevo de Jepe desde acá, escuchando y corrigiendo mezclas con, bueno, usted sabe, no sé si la gente pueda saber, pero hay formas de escuchar con algunos plugins lo que pasa en el estudio. Entonces uno puede escuchar lo que pasa en el estudio del mixer desde el estudio de uno. Entonces yo me armé un estudio chiquito aquí, muy chiquito, en una pieza de mi departamento y aquí estoy trabajando ese tipo de cosas. Hay cosas, claro, como dice Vicky, lo presencial es algo que no creo que se pueda reemplazar, ¿no? Claro. Entonces, claro, no estoy empezando un disco en este momento, estoy haciendo lo que puedo hacer acá, terminando algunas cosas que ya estaban empezadas y empezando otras de una forma freak, que es lo que se puede hacer ahora. Así que, Bien. Bien. En tu caso, Camilo, bueno, adelantabas un poco la respuesta, vives al lado de tu estudio, ¿verdad? Entonces la tienes un poco más fácil en ese sentido. Sí, fíjate que el día que empezó todo a desmoronarse aquí, ese día quedé con Jepe justamente de verlo en el estudio y Sí, fue como la última vez que tuve contacto con un humano, más allá de mi esposa y entonces fue bonito, llegó, cantó una canción absolutamente como esperanzadora y como de estas cosas luminosas que tiene Jepe brutales, y me dejó con eso. Entonces, la verdad es que comparto lo que dicen Victoria y Cristian, ¿no? ¿Quién puede estar normal en una cosa de estas, ¿no? Yo siento que camino en fango, ¿no? Que estoy en lodo y que estoy haciendo las mismas cosas, pero con 10 veces más de esfuerzo y todo es más difícil y tal. Pero dentro de todo, he tenido como la fortuna de encontrar proyectos luminosos que me han hecho diario decir, es que ahí está el final del túnel, ¿no? Y diario he estado con un remix, ahora estoy trabajando en una cosa con el Columpio Asesino, acabar la canción de Jepe, hacer unas mezclas, y diario ha sido esas micrometas que de repente te ayudan a tener, como no pensar que el lunes es viernes y que porque no me pongo zapatos y pues este tipo de cosas ya que terminan volviéndose lo que estamos viendo, ¿no? claro. buenísimo, buenísimo. Bien, me interesa un poco conocer su perspectiva sobre este tema tan complejo y en realidad tan difuso que es un poco el rol del productor, las tareas del productor.
según la perspectiva de cada uno de ustedes, y para eso me gustaría comentarles una frase que en algún momento leí por ahí de Stravinsky, que me parece muy simpática, que decía que el productor musical debe ser tu cómplice, un virtuoso como oyente, un psicólogo infantil y un mentiroso. Eh, no sé, a mí al menos me parece muy elocuente esa frase y quería saber un poco desde su perspectiva qué es y qué debe ser un productor musical, o cómo ustedes encaran ese rol. En tu caso, Camilo, ¿cómo lo ves? Pues hay muchos tipos de productores, ¿no? Desde el Rick Rubin que anda sin zapatos y pone a meditar y al final te da la respuesta a través de una cosa y que siento que es un curador más que un productor, pero para ciertos productos o ciertos tipos de música, eso es lo que se necesita. Otros grandes productores, George Martin, se ponen bata y hacen y son ingenieros y trabajan en el estudio en cuestiones técnicas. Eh, y siento que para mí el ser productor involucra un par de esas cosas, ¿no? Es entender cómo funciona el submarino, qué botones apretar, pero también tienes que ser el curador del artista, el cómplice, y en cierta forma compartir una visión final que es la canción, ¿no? Eh, en eso pues aplicas muchas disciplinas, ¿no? Como el de saber cómo llevar una canción y cómo lograr que pase y que tenga momentos y gracias y también necesita que tenga estilo y que tenga personalidad. Entonces siento que es un poco eso, ¿no? Eh, mis grandes ídolos han sido los productores que son más gurús que productores, ¿no? O sea, como Michael McLaren, por ejemplo, me parece un ejemplo brutal de un productor que sin serlo, o Chris Blackwell o Chris Francis y Tina Weymouth, sin ser productores, creo que logran entender, tener la visión águila y entender que a dónde va una cosa artística, ¿no? Eh, pero sin duda también soy fan de los otros productores que son detallistas y son técnicos brutales, porque gracias a eso se logra la otra parte, ¿no? Entonces, siento que un artista no es que necesite uno en particular, necesita en cada momento de su creación y en su proceso creativo uno de estos, ¿no? Hay veces que tienes que ser ese gurú y hay veces que tienes que ser ese ingeniero que está haciendo tal cual trabajo técnico, ¿no? Perfecto, perfecto. Claro, claro, perdón que tome la Sí, palabra. Yo sí, creo dale, que, dale. claro, depende 100% de todas las producciones son distintas, yo creo. Incluso la relación que pueda tener un artista con el productor, o sea, claro, con el productor en distintos discos también varía, no es siempre la misma. Hay una evolución, y eso tiene todo que ver con lo que está diciendo Camilo. Y claro, yo creo que o sea, en algún momento Rick Rubin también estaba en las perillas, ¿no? Al comienzo, yo creo que sí, y todavía se debe meter un poco. Y, Probablemente. y claro, concuerdo también en que esa figura de gurú a veces es más, o sea, para mí es mucho más cómoda, digamos, no tener que ver con cosas técnicas, pero hay momentos en que es inevitable y tú ves que la plasticidad de la situación eh, te lleva a tener que meterte en eso. Y no es algo malo, al contrario, es lo necesario. Claro, es eso, es como estar muy atento a hacer lo necesario. Y ese Perfecto. necesario difiere mucho en cada caso, en cada disco, en cada producción. Buenísimo. Así que el productor tiene que tener un buen atributo de plasticidad, de flexibilidad, según esto que me están contando. Vicky, ¿tú cómo lo vives? ¿Desde qué lugar, qué atributos consideras desde tu labor que encaras cuando produces? Me pasa harto que trabajo con bandas jóvenes también. Me ha pasado mucho los últimos 2 años que he empezado a trabajar con bandas que están viviendo su primera experiencia en un estudio y también me parece importante tratar de
estar atento a la manera en que te relacionas, de modo que los músicos puedan sentirse cómodos cuando están en un estudio, porque para nosotros estar ahí es una cuestión de rutina, es la cotidianidad, y para los músicos la mayoría de las veces cuando son más chicos, llevan menos tiempo tocando, no lo es. Entonces a mí me pasa que también trato de tener harto cuidado con eso, y también de estar atenta como de cómo comunicarme cuando estoy tratando de guiarlos con algo. Si es que están haciendo un arreglo que no suena bien, más allá de que a mí me guste o no, si es que sirve o no en una canción, pero si es que, por ejemplo, están tocando algo fuera de una escala, que pasa harto también, tener que comunicárselo sin herir la fragilidad del ego de las otras personas también, que pasa harto, o cuando estáis grabando voces, como a mí igual me interesa harto generar un ambiente en que los músicos se sientan cómodos, pero sin embargo también estén atentos y que estén como con la mente metidos en lo que hay que hacer, en el fondo. Perfecto. Ahí un poco es donde entra esa idea de Stravinsky del psicólogo infantil, ¿no? Exactamente, es exactamente donde entra eso. También a veces, no sé, se pelean o tienen diferencias entre ellos porque ellos tampoco pueden comunicarse bien, o tienen diferencias de opiniones sobre si es que un sonido es mejor o peor para lo que están haciendo, y en el fondo en ese momento, al menos en mi caso, entra la figura del productor donde dice, bueno, nada, vamos a tener que tomar una decisión y hay que ser la persona que toma la decisión objetivamente. Eso me pasa. Perfecto, perfecto. Estaba pensando un poco acerca de esto. Siento que la idea del productor musical y de la producción también va mutando un poco con el avance tecnológico por un lado, y también un poco con las corrientes estéticas musicales, y bueno, y la aparición también de nuevos productores. En ese caso, te quería preguntar a ti, Camilo, eh, ¿cómo crees que ha cambiado el rol del productor en esta era un poco de do it yourself, donde la democratización de la tecnología es tan masiva, digamos, y de alguna manera cualquiera se puede producir en su casa, digamos? ¿Qué pasa ahí con el rol del productor? Si se mantiene, si te parece que te da lo mismo, ¿cómo ves ese fenómeno? Fíjate que lo he pensado mucho, y especialmente estas semanas que he tenido oportunidad de ver los nuevos lanzamientos. Regularmente en mi vida normal no me meto a ver los viernes que sale y quién está haciendo cosas y tal. Y ahora sí, ¿no? Así como lees más el periódico, como ves más series, tú haces más cosas, ¿no? Y mi conclusión de muchas cosas es que siento que el productor moderno se ha vuelto mucho más modesto en, en utilizar los recursos. Siento que al ser muchas cosas de música están siendo muy minimalistas, y siento que hay una tendencia muy fuerte a ser pues corto en cosas, ¿no? En la música siento que va muy rápido y que de repente eh, estamos viviendo más en la era de las ideas que de la ejecución. Eh, ah, no tengo por qué juzgarlo, ¿no? Al final lo que yo diga da igual, ¿no? Siento que es más una cosa que está pasando, y que de repente la música está, o la música moderna o de tendencia, la que está pasando en las grandes playlists, está siendo muy sencilla en hechura. Y me parece que es un cambio generacional, ¿no? Tal vez hace 10 años o 15 años, era justo lo contrario, ¿no? El generar este gran track que fuera Claro. grabado y producido y tal. Tal vez eso ya es un poco trasnochado, ¿no? O ya no le habla tanto, ya no resuena tanto con los músicos que quieren tener su música afuera. Eh, lo seguirá viendo, ¿no? Pero sí siento que está habiendo un cambio de medios para llegar a una idea. Y me parece interesante. Algunos los comparto, otros no los comparto, algunos me gustan, otros no, pero sí siento que esa es para mí la tendencia en el mundo, por lo menos
de lo que estaba pasando en el mundo del pop, ¿no? Bien, como cierto tendencia a la austeridad de alguna manera, Uh-huh. por lo que entiendo. En tu caso, Cristian, ¿cómo ves como este fenómeno o esta discusión, entre comillas, sobre la idea del productor en este contexto como de explosión de la música urbana, que me parece interesante, que se habla de productor cuando en muchos casos, quizás hace 10 años, el productor de música urbana era más el compositor de la música que el productor? ¿Cómo crees que se ha ido como expandiendo el concepto en concreto con esto de la música urbana, por ejemplo? Yo pienso que hay una evidente democratización ya desde hace mucho tiempo gracias a los software y que por eso pasa lo que pasa. Eso es lógico. Y pienso también que muchas de estas personas se están enfrentando por primera vez a producciones. También creo que van a ir desarrollando probablemente algunas de las experiencias que quizá nosotros ya tenemos como productores que hemos vivido otro tipo de proyectos que ya no es solamente un beatmaker y alguien que canta encima o que rapea encima. Claro. Y seguramente, o sea, yo creo que ellos ya se están enfrentando con esas cosas de ser psicólogo y todo eso. Eso ya lo están empezando a desarrollar. Y eso inevitablemente los va a llevar a otros lugares. Pero es verdad lo que dice Camilo sobre la austeridad en los recursos. Ahora, a no todos les sale tan bien. Hay algunos que lo hacen súper bien. Hay que reconocer. El hermano de Billie Eilish le salió muy bien, creo yo, ¿no? Uf, Sale muy sí, bien, definitivamente. definitivamente. Perfecto. Entonces, eso. Y tú, Vicky, en este sentido, que sé que tienes una formación en ingeniería de sonido y como vienes un poco desde esa parte más técnica, ¿cómo ves un poco el contexto actual en ese sentido? Y también el rol del estudio de grabación como espacio también como casa matriz un poco, fábrica de música y donde se graba. ¿Cómo crees que ha cambiado ese espacio, ha mutado? Me parece igual que depende de la experiencia que quieran vivir los músicos también, cuánto se van a acercar al estudio de grabación. Como decía Cristian también, el tema del hermano de Billie Eilish, como hablando de austeridad, como de recursos, eso es una idea que está muy bien desarrollada en el fondo. No así miles y miles de otras ideas que están hechas como desde la austeridad o desde el minimalismo, que técnicamente no se trata tan bien, entonces no llega tan lejos, ya sea como por temas técnicos, como por falta de originalidad o ese tipo de cosas. Yo creo que, como hablando de formación universitaria, en temas de producción musical y grabación como ingenieros de audio, creo que particularmente se puede aprender mucho sobre las partes técnicas, sobre operación de consolas, cuando entendís que sabiendo cómo usar una consola puedes desenvolverte en un montón de otros modelos, de otras marcas, como te hace la vida un poco más rápida en el sentido técnico, pero esa es la parte más insípida de lo que tiene que ver con las canciones. Entonces, por ejemplo, como tratar de acercarse a la producción musical, yo creo que solo tiene que ver con la práctica, con relacionarse con otras personas en ámbitos musicales, con tratar de encontrar un poco la dirección en la que tú quieres ir o entender también la dirección en la que los músicos quieren ir cuando quieren hacer una canción y decir, por ejemplo, no sé, el bombo que está puesto en este beat no sirve, no, el sonido del bajo está feo, como quizás probemos con otra guitarra, y ese tipo de cosas creo que solamente se pueden ir aprendiendo a través del tiempo, y al menos para mí, que partí después de la universidad, hice mi práctica de inmediato en un estudio de grabación, que de hecho ahí trabajé por primera vez con Cristian para el GEPE, de GEPE,
Pepe está omnipresente en toda la charla. Sí, ha estado aquí en toda esta conversación. El estudio Claro, de Jara, como... de Sí, pues, José en Agartha, de Jara. José Jaras, aquí en Santiago. Estando ahí, aprendí mucho más como la experiencia, como estando en la universidad, realmente nunca entendí cómo funcionaba un compresor hasta que tuvo un compresor al lado y lo empecé a mover cuando estaba empezando a mezclar, ¿cachai? Como esa experiencia, a mi parecer, siendo que no tengo ningún descontento con haber estudiado, de hecho estudié 2 carreras de audio, eh, es el acercamiento más lindo y también lo que funciona mejor. Podí estudiar 5 carreras de producción y de ingeniería de audio, pero si no pasas tiempo con una banda en un estudio o si no entiendes cómo funciona en el ámbito de lo humano el arte, a mí me parece que no tiene tanto sentido hacerlo, como Oye, acercarse a la práctica. Vicky y Camilo, pero a ustedes les gusta, ¿qué les gusta producir más? ¿Les gusta producir más solistas o bandas? A mí me gusta más trabajar con bandas. ¿Y a ti, Son Camilo? dos, hijo, no sé, ¿eh? Eh, no sé, son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Y además pensando un poco como justo cuando estabas diciendo eso, pensaba en tu carrera y has tenido como desde cosas de hip hop que has hecho bases hasta cosas de rock, como que, em, no sé, ¿a ti qué es lo que más te gusta? Yo no podría decir, me encanta trabajar con bandas, porque luego después de un mes de estar con una banda dices, ¡Que ya se quiero estar con vayan! una persona en mi No, estudio. yo prefiero solistas, mil veces, mil veces. No, las bandas, de hecho no he trabajado con muchas bandas, he hecho muy poquito con bandas, y en general en las bandas siempre hay alguien que le gusta más estar en el estudio, ¿no? No es como Absolutamente. Totalmente. los 4 o los 5 o los 6 que estén ahí sentados, no, ¿no? Es como que hay uno o dos, con suerte. Claro, dos como máximo que estén más interesados o que estén como más encima, preguntando, ay, ¿qué es esto? Como Sí. a mí me gusta igual que sea un poco social. Me, ¿Sí? me, me agrada, sí. No me molesta para nada. No, a mí me gusta hay un ingeniero, está el artista, que es uno, y yo. Y ahí Claro. me encanta. Eh, ¿Y esos te, tríos me gustan. ¿Ah? y te gustan las sesiones así de grabar 15 instrumentos y Sí, cuerdas y cosas? pero es que se da muy poco, Camilo, ahora yo. O sea, la última vez que grabé cuerdas, bueno, fue para un disco de Jefe, de nuevo, para hablar. Y fue, claro, pero creo que no es tan habitual acá en la música indie, que es como donde yo más trabajo. Sí. A mí me toca mucho porque hago muchas cosas de cumbia y Claro. van mis viejitos cumbieros a grabar trompetas, trombón, la guacharaca, así todos los tamborcitos que dices, claro, eso es lo que hacen. No, entonces ahí van un desfile de gente y la verdad me gusta mucho, como que es divertido y todos ellos luego saben, así que te dicen, no, graba esto con este micrófono, así de que eres tonto. Como ya lo saben, como que es una cosa que han ido aprendiendo por los estudios a los que van. Y vas aprendiendo cómo grabar cosas. Yo no sabía cómo grabar un acordeón o cómo grabar Sí, ellos instrumentos que saben. regularmente no usas, ¿no? Y luego Obvio, dices, ellos lo saben mucho mejor. Un arpa, por ejemplo. ándale, Uy, qué claro, difícil. sí, El bandoneón sí. es súper complejo Y también. no. Bueno, pero no sé, uno aprende con mucha gente. Yo he aprendido mucho con ingenieros, por ejemplo. O sea, bueno, en realidad con asistentes, con quien tú quieras, todos te están enseñando todo el rato en el estudio. Entonces tampoco para mí ha sido tan terrible trabajar con un artista al mismo tiempo. Hay socialización igual. Exacto. Algo iba a decir, pero se me olvidó. Te iba a preguntar, en México, ¿hay estudios nuevos, interesantes? ¿O todos volvieron porque, o sea, pienso en esa sala gigante de los estudios de Sony, por ejemplo? Sí, sí, ahora hay varios. Hay 2 o 3 brutales, así grandotes. Y justo hace unos años me tocó hacer la música de una película de Pixar que se llama Coco. Y ahí grabaron, como que querían hacer el estudio que tuviera como el mismo parámetro que Hollywood, tal. Y había 2 o 3 que sí. Y dije, wow, qué maravilla. Y pasamos un tiempo ahí en esos estudios y
increíble, ¿no? Como usar de estas cosas que son Claro. naves espaciales que ya... Y uno no las ve ya no las usa tanto. No sé. Y además, te das cuenta que luego, aunque hagas un proyecto así de grande, usas el 5% de ese estudio. Entonces dices, bueno, Claro. ese 5% de estudio es lo que yo tengo en mi casa y tal vez lo podría hacer si tuviera un hall gigante, ¿no? Yo llegué a esas conclusiones. También luego los estudios más bien es saber qué usar más que lo que tenga el estudio, ¿no? A mí me pasó hace unos 10 años que hice un disco muy raro con un grupo chileno que se llama Pánico, que es chileno-francés. Me encanta. Y fuimos a hacer o sea, ellos estaban haciendo una experiencia que partieron en un bus y se fueron hacia el norte de Chile y iban parando por distintas locaciones, e iban registrando, iban tocando, y era el sonido de las rocas, no sé cómo era el pitch. La cosa es que nos encontramos en Iquique, cerca de Iquique hay una ciudad fantasma, nos encontramos en Humberston y estuvimos grabando ahí 4 o 5 días, nos dejaron quedarnos hasta más tarde porque es una ciudad que cierra a las 5 de la tarde, porque es como un patrimonio nacional, y nos quedábamos en la tarde y en la noche grabando ahí. Y quedó muy bueno el disco porque ocupamos la materialidad del lugar y son galpones abandonados, no sé, enormes, así galpones, imagínate, del año de 1920, 1910, de la época del salitre. Y bueno, y la cosa es que en ese momento ahí fue que empecé a volver más loco y empecé a irme a grabar otras partes. Y salí del estudio. Y abandoné el estudio bastante. Y muchos discos los empecé a hacer en cualquier parte. Y ahora ya, digamos que es lógico si es que una interfaz cabe en una mano, ¿no? Pero creo que también ahí está, ¿no? Como capturar otros lugares, como que no sean los lugares típicos de estas salas fantásticas y grandes y bien planeadas acústicamente, sino también registrar cosas, no sé, en galpones, al aire libre, en la playa, qué sé yo. Tengo un amigo que fue ahora hace poco a unas cuevas que hay en el sur, unas cuevas de Milodón. Grabó ahí. ¿Por qué? No sé. Pero eso, eh, creo que es interesante también explorar ese tipo de situaciones, sobre todo ahora que técnicamente son mucho más simples, Sí. creo. Y explorar sobre todo la acústica de los lugares, ¿no? Que también es interesante. Aparte del mood, obviamente, en el que se pone el artista y en el que entra todo el mundo que está trabajando en eso. Pero ahí hay otra puerta. No sé si es más cómoda. Obviamente a veces es más cómodo quedarte en tu estudio tranquilo, en un lugar conocido, pero es interesante que exista esa puerta y esa posibilidad que antes no existía, o sea, no sé, en los tiempos de Phil Spector. Claro. Sí, que a veces también la experimentación no es un capricho, sino que realmente es como algo que conduce a un lugar creativo interesante que vale la pena también atravesarlo, digamos. En ese sentido, ustedes, ¿cuánto, digamos, sacrifican de calidad técnica en pro de un resultado creativo, digamos? Por ejemplo, no sé, te pregunto a ti, Vicky, eh, ¿te obsesionas mucho con de repente microfonear algo, grabarlo en las mejores condiciones, o de repente si ves que estás con una interfaz con un 58 y en una situación un poco adversa técnicamente, pero ves que hay un mood ahí interesante para capturar del artista, le das nomás? ¿Cómo lo manejas tú, por ejemplo, en tu caso? Me pasa mucho que también trabajo con hartas bandas indie y también he tenido que trabajar mucho en instancias al aire libre o registrando discos en vivo en lugares donde no hay absolutamente ningún tratamiento acústico y es muy clásico que te pasan una ficha técnica y después llegas y en verdad lo que hay son, no sé, 458 y solamente tienes que ir para adelante con eso. Como nunca me ha molestado tener que trabajar en condiciones más precarias. Como lo encuentro incluso un poco más divertido, porque como decía Cristian también, el tema de estar en el estudio donde uno está todo el tiempo, sabes cuál es la ficha técnica, sabes cómo funciona todo, es súper cómodo estando en el estudio. Por lo general, no sé, parto con un seteo básico y voy como arreglando las cositas mientras voy avanzando, como mientras van tocando los músicos, de repente, no, quiero mover un poco el micrófono, ya, filo, no.
estos overheads no me sirven, son demasiado brillantes para lo que están tocando, etcétera. Como voy haciendo modificaciones en la marcha, y la verdad es que me parece mucho más divertido trabajar en la adversidad, como me gustaría mucho tener la oportunidad de hacer algo como lo que hizo Cristian con el disco de Pánico, porque en verdad mis situaciones adversas han sido más como hacer registros de tocatas en vivo, o de repente, oye, que grabemos esto en el patio de la casa, y como con la interfaz aquí y el notebook, ¿cachai? Como siento que es un buen desafío para la creatividad, y también para despegarse un poco de esa obsesión de la técnica, que yo creo que funciona solo hasta cierto punto. De cierto punto en adelante, a mí al menos se me hizo un poco molesto, especialmente cuando empecé a trabajar sola, que estaba muy obsesionada con los filtros, con la direccionalidad, con los efectos de proximidad y todo un montón de cuestiones. Como después era, ya, o sea, ¿te sentís cómodo con el micrófono ahí? Sí, me suena bien, vamos, ¿cachai? Como trato de hacer que esa parte sea un poco más ágil para poder concentrarse más en la interpretación y en la musicalidad de las cosas que estoy haciendo. Sí, yo también, de acuerdo. O sea, piensa que los discos favoritos, muchos de los discos clásicos favoritos que oyes, no es que, o sea, no tenían todas las cosas que ahora tenemos como efectos en Pro Tools o en Live, no existían. O sea, los hacían a base de prueba y error de estar moviendo micrófonos. Entonces, en realidad, todo eso era experimentación low-fi, o sea, era jugar a lejos, cerca. Uno toca más fuerte, otro toca más bajo. Es un poco como pensar en los efectos de video, bueno, antes no existían los efectos especiales y tal, entonces lo que hacían es una serie de ediciones locas para que se viera como si estuviera explotando, y es un poco eso. O sea, al final, si tus discos favoritos no tienen ese tipo de cosas, a menos de que hagas estilidad o alguna cosa preciosista, así, que suena perfecto y hermoso, que me gustaría hacer, by the way, pero no creo que sea el correcto y no me llamarían a mí, pero sí creo que pues, la música es imperfección, y justo en esos errores es cuando dices, ahí está, eso es lo que hace bellísima esa canción. Totalmente. Es eso. Sí, Tal cual. totalmente. Qué importante, ¿no? El jugar con el error siempre, como en general en el arte, ¿no? Me acuerdo de esa frase de Brian Eno de honra tus errores como intenciones ocultas. Me parece también tan inspiradora, y creo que en la música aplica mucho. Les quería preguntar un poco, aprovechando también de que son productores que tienen, también desarrollan proyectos solistas o proyectos artísticos personales. En el caso de Vicky, Círculo Polar. En el caso de Camilo, el Instituto Mexicano del Sonido. Bueno, Cristian con Shogun, con Cristianes, con Tormenta, últimamente. ¿Cómo es ese proceso de autoproducirse cuando se trata de su propia música? ¿Es un dolor de cabeza? Quiero escuchar a Vicky y Camilo contestar esto. A ver, Vicky. Yo no sé cómo lo hago. Ok, vamos, Vicky. Yo siento que ese es el momento en el que trato de desprenderme de todo, como trato de hacerlo rápido y nunca lo logro. Me demoro mucho buscando sonidos, voy y vuelvo todo el tiempo. Haces todo lo que odiarías en Exactamente. Claro. Todo lo que no quiero hacer cuando estoy produciendo una banda por trabajo, lo hago cuando estoy produciendo mis canciones. Tengo mucha información incompleta. Muchas sesiones con arreglos a medias, como siento que le doy toda mi productividad al resto, y cuando me toca a mí hacerlo soy un poco un desastre. Pero sí trato de salir de la posición como de productor musical, trabajo, y trato de disfrutarlo de otra forma. Pasa poco, pero a veces llego como a ese momento y es más sencillo, como teniendo tantas herramientas también a veces
es un poco más intrincado, como de hecho para hacer las maquetas de canciones y todo, trato de no usar absolutamente ningún instrumento que sea real, como para cuando llegue al momento en el que tengo que trabajar las cosas en serio, ya tenga como la cabeza un poco más lejos de los arreglos, pero más cerca, como más libre para tratar de concentrarme en el sonido como tal. Pero sí, es complejo, como siento que si le dedicara más tiempo, si me concentrara más en hacer esas cosas, probablemente ya hubiera sacado un par de discos más. Tengo mi disco duro lleno de sesiones que no he terminado en mucho tiempo. En tu caso, Cristian, ¿cómo luchas con eso? Yo no sé hacerlo, por eso quería escuchar a Vichy y a Camilo, que pasó piola y no dijo nada. Pero yo quiero Sí, saber sí. cómo Yo lo también, hace. no, yo nada más estoy oyendo a ver qué dicen, porque... Pregunta difícil, pregunta difícil. Sí, es muy complicado porque significa volverte ingenuo cuando ya no eres ingenuo. Pues, bueno. ¿Cómo lo Claro, haces? tal cual, tal Es cual. complicado, entonces, pero se puede lograr, yo creo, ¿no? Se puede lograr. No sé cómo, pero no sé, hay la esperanza aquí. A mí lo único lo que me pasa luego es que con otras cosas soy muy como más estricto de, esto tiene que tener estas partes y esto para llegar a tal y que este sonido. Y con lo mío es justo lo contrario, como que debería aplicar la misma maldad a mis discos porque eventualmente podría tener pues más éxito, ¿no? Pero, o sea, como que luego es por... a mí siento que con mi música termino ahí como que si aplicara todo lo que hago en mi trabajo normal, tendría mejores discos para mí, ¿no? No sé. No hay Bien, solución. Ese es el resumen, no No, hay solución. Bueno, bien. Chiques, un poco para ir cerrando, porque se nos pasó el tiempo súper rápido. También me genera curiosidad pensar un poco, porque siempre hablamos del estilo, de la personalidad de un artista, que todos podemos identificar que tal artista suena a él por un montón de factores. ¿Creen ustedes también que los productores tienen un estilo reconocible, escuchable? ¿A ustedes les pasa con, no sé, Godrich, que escuchan algo Godrich y dicen, acá está Godrich o acá está tal o cual productor? Y también, que es una pregunta más difícil, si ustedes se reconocen en ciertos ya como características de su trabajo que otros pueden reconocer. cuando te ¿Qué, copian, cómo? cuando te copian, Cuando te copian. Claro, bueno, cuando te copian es una manera muy fácil, digamos, de darse cuenta que uno está generando un estilo. A mí me pasa que en ustedes también noto muchas características que me hacen, que me digo, uy, esta caja es super Heine, o esta batería me suena muy a los discos que produce la Vicky, o estos ruidos suenan mucho a Camilo. ¿Qué relación tienen ustedes con eso? ¿Creen que tienen un estilo? ¿Qué te pasa a ti, por ejemplo, Camilo, con eso? Yo creo que sí, o sea, es como si vieras una película Scorsese y no sabes qué es Scorsese y luego al final dices Scorsese, claro, pues no, o sea, supongo que, o sea, no tiene que ser, no es que termine sonando lo que produzcas a quien eres, pero sí tienes que, tú tienes una paleta de sonidos, una paleta de gustos y referencias personales, traumas, fobias, filias, etcétera, y esas son las que te hacen utilizar ciertos filtros, ciertos sonidos, esas guitarras, esa tal. Entonces, ya tienes tu paleta y la verdad es que después de 5 o 6 años haciendo eso, ya sabes cómo quieres que suenen los amplificadores o a veces lo puedes poner de cabeza y le encuentras otra cosa, ¿no? Pero al final siento que si te buscan es por encontrar un proceso que lo haces de cierta forma y que te claro. lleva a cierta cosa, o un sonido, ¿no?
Hay veces que puedes acentuar más quién eres tú como productor, pero otras, tu proceso sí puede ser eso, ¿no? Es capaz de que este es un loquito que le gusta tal y le gusta esta forma de hacerlo, y quiero trabajar o que yo como artista entrar en esa dinámica. Y siento que cada uno pues, termina haciendo eso, ¿no? O por lo menos esa es la meta final, ¿no? Yo sí admiro productores que no es que suene su música como pero sí siento que tienen una influencia creativa interesantísima, ¿no? Brian Eno es un gran ejemplo, ¿no? No necesariamente todo lo de Brian Eno suena a Brian Eno, pero sabes que el proceso que vivió esa canción, ese artista, ese momento, pues fue interesante, lo suficientemente extraño para llegar a una conclusión interesante, ¿no? Para mí ese es el fin último, ¿no? Que si tu proceso te lleva a una cosa, tienes una personalidad, ¿no? Como productor. Bien, bien. Cristian, ¿sientes que hay como un sonido Heine que el resto identifica o no te lo cuestionas mucho? No, yo creo que en una época, en una época me tocó mezclar muchos discos. Yo creo que uno define harto el sonido en esa fase, sobre todo. Y los mezclé yo, que no tengo mucho conocimiento, entonces recurrí a las mismas herramientas, como dice Camilo, que por las razones que sean, son las que uno termina usando. Y claro, seguramente se constituyó algo en ese momento. Pero, puta, no sé, yo tengo mi visión de cómo me gusta que suenen las cosas y claro, a veces eso se nota demasiado. Pero también trato justamente eso que les decía, de encontrar otros lugares que no fueran los lugares que uno utiliza siempre, así como trabajar con distintos ingenieros, que es algo que también empecé a hacer ya cuando se pudo y no tuve que estar mezclando todo yo, ¿no? También creo que ha ido en esa misma dirección, como para ir focalizándome yo más en el trabajo justamente que no se puede hacer ahora, que es el trabajo de juntarte con el artista y de irte a tomar un café, o ir a comer, o salir a ver una banda o lo que sea, y, y, y generar algo que no es necesariamente algo tan tímbrico y tan sonoro y tan, no sé, creo y que puede redundar en algo de eso, pero para mí, por eso creo que me interesa más esa fase ahora. Probablemente cuando partí en esto, que yo partí hace, no sé cuándo partió Camilo, pero yo creo que partí un poquito después que tú, como el 97 partí produciendo. Tú partiste antes, No, por ahí no. Por ¿sí? ahí. Sí. ¿En serio? Sí. Bueno, soy más viejo entonces, perdón. No, yo creo que estamos por ahí. Por Pero ahí. en O esa sea, yo he época, oído, toda mi vida ha sido un referente brutal para mí, entonces siempre como que ahí estás, por ahí. yo- bueno, no sé. Bueno, juntémonos pronto, en persona. ¿Cuándo vamos a poder Exacto. juntarnos? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Quién sabe? 2023, Sí, ¿Quién ¿no? Es sabe? como en 2 años más. más o menos. Y Bueno, además en países distintos va a ser más complejo todavía juntarnos, así que hay que tener paciencia. bueno, Bueno, chicos, un placer compartir esta conversación con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Invitamos también a la gente que está sintonizando esto a continuar viendo contenidos de Panorama Neutral, que vamos a estar así con una jornada repleta de cosas que nosotros consideramos que son interesantes en torno a la música. Así que les agradezco mucho, les mando un abrazo grande, cuídense mucho, cuídense también los que están viendo del otro lado y espero nos veamos pronto personalmente. Muchas gracias. chao. Cuídense. Que Gracias. estén Un bien. abrazo grande, muchas gracias. Chao, chao.